¿Qué tal, jóvenes? En esta oportunidad vamos a ver lo que son los tipos de circuitos de indicadores eléctricos. En sí, en este caso, son los circuitos adicionales que lleva el vehículo, tanto como son los del nivel del combustible del tanque, los de los parabrisas, etc. Entonces ahorita los vamos a ver para que podamos tener conocimiento de cómo es su simbología y cómo es el diagrama que ellos utilizan. El primero que tenemos acá entonces es el nivel del combustible del tanque. En este caso, pues nosotros recordamos de que este es un indicador que va colocado en el tablero, y en base a la cantidad de combustible que nosotros tengamos dentro del tanque del combustible, así la flechita nos va a indicar en el tablero del vehículo. De esa manera es lo que trata en sí el funcionamiento del indicador del nivel de combustible. Los circuitos indicadores o testigos del tablero del automóvil tienen por objeto informar al conductor acerca del funcionamiento de los diversos circuitos. Entre estos indicadores están el indicador del nivel del combustible, el de temperatura de refrigerante del sistema de enfriamiento del motor y el de presión de aceite en el motor. Estos dos últimos son los que, como quien dice, todos estos sistemas de indicadores son los que funcionan en el vehículo y que trabajan en el motor. Además de eso, el circuito posee un arnés eléctrico, posee sondas o indicadores o sensores, que son los que toman las señales para que se puedan ellos, como quien dice, mover o indicar dentro del tablero o dentro de la cabina del vehículo. Posterior a eso también los indicadores, estos tipos de indicadores están conectados a los sensores correspondientes y su resistencia varía según la magnitud medida. Con esto se logra que la corriente indicada varíe por el instrumento de medida conectado con el sensor. Ahora, ya viendo en sí lo que es este componente del indicador de combustible, este está conectado a una resistencia eléctrica instalada en el depósito. Quiere decir de que acá que está con el número 7, que vendría siendo todo este cilindro que se ve acá, se trata de lo que es el cilindro o el depósito donde se le aplica el combustible, ¿ya? Entonces, como dice por acá, lleva una resistencia que es el flote, ya que en este caso son como que unos contactos deslizantes que tiene dentro del conector, para que pueda ir variando su cantidad de voltaje que pasa por este componente. ¿Cómo sería entonces? Se los voy a indicar aquí ahorita. Vamos a buscar acá la pantalla para poder ver cómo funciona este indicador. Bueno, en este caso entonces vamos a dibujar acá de lo que consta el indicador de resistencia variable. Este es una resistencia variable que va a ir de acuerdo al nivel del combustible dentro del tanque. Suponiendo de que yo acá tengo lo que es el tanque, ahorita lo vamos a dibujar. Aquí tendría lo que es el tanque del combustible. Aquí estaría el combustible colocado. Entonces toda esta parte de acá sería el combustible. Vamos a colocarle naranjado. Ahí está. En este caso entonces el contacto deslizante que va hacia el flote estaría colocado en esta posición,
estaría colocado en esta posición, a manera de que indique la cantidad de combustible que va dentro del tanque. Acá entonces resulta de que baja lo que es ya el contacto deslizante. El contacto deslizante es como ver esta forma. Y acá internamente tiene lo que son unos como platinos. Vamos a dibujarlos acá de otro color. Tiene lo que son unos platinos aquí colocados. Entonces, visto desde este lugar, internamente iría así los contactos, y en la parte de acá arriba pues llevaría ya lo que es mi varilla que va conectado hacia el flote. Entonces viene en esta posición. Y aquí ya variaría a lo que es el conector. Entonces, tal y como lo vemos así ahorita que está colocado en la parte de color negro, desde acá sería su base. Aquí es donde tendría las clavijas conectadas o las terminales, que es donde vamos a sacar o introducir la corriente que viene desde el indicador. Entonces, esto está dentro del tanque. A esto me refiero que pertenece a lo que son los contactos deslizantes que está dentro del tanque. Entonces, cuando aquí el flote que sería este que está aquí colocado, lo vamos a poner de color azul. Cuando el flote que está aquí en esta parte detecta la cantidad de nivel del combustible, entonces acá todos estos platinos que se ven de color como bronce o café hacen contacto con esta varillita que tiene otro contacto deslizante. Ya, entonces acá cada uno de estos platinos que están aquí colocados tienen resistencias variables. Por lo tanto, cada vez de que este flote se llegue a mover, entonces aquí van a variar la cantidad de resistencia de los contactos deslizantes y al indicador le va a estar llegando un voltaje diferente. Recordemos que si yo voy acumulando más resistencias, lo que va haciendo ahí es de que va a ir aumentando el valor de ohmios, y por lo tanto va a ser menor la cantidad de voltaje que le va a estar llegando al indicador. Mientras menos resistencias acumulables tenga, entonces va a dejar pasar más voltaje, por lo que me va a indicar que hay una mayor cantidad de combustible dentro del tanque. Si nosotros lo vemos entonces acá en el diagrama, vendría siendo esta forma acá. Acá tenemos lo que es el flote y aquí van a estar mis indicadores, ¿sí? Mis indicadores son mis resistencias o contactos de la resistencia variable. ¿Cómo es que funciona entonces este circuito? Acá tengo lo que es mi batería. La batería es la que me va a mandar el voltaje. Número 2 sería el interruptor principal o el de la llave. El número 3 va a ser mi indicador, o sea, este va a ser la agujita que va a ir en el tablero. Y dentro del indicador lleva dos bobinas, uno que está en esta parte y el otro que está en esta parte. ¿Por qué lleva estas dos bobinas? Porque esas son las que van a generar el campo magnético para que la flecha, ya sea que se vaya a la posición de la E o que se vaya a la posición de la F. También acá lleva lo que es la aguja, el número 6. Lleva el tanque de combustible, como habíamos dicho, que sería el 7, el 8 el flotador, el 9 va a ser el contacto deslizante, que es el que les estaba explicando, y el número 10 va a ser la resistencia que lleva colocada entonces en esa posición.
posición. Entonces, ¿cómo funciona? Si yo vengo acá, que les estoy indicando con el cursor del mouse, si yo vengo acá, le está llegando un voltaje a mi interruptor de la llave. Cuando yo lo acciono a la posición de on, energiza estas dos bobinas que tengo aquí colocadas, ¿ya? Por lo tanto, acá le está llegando lo que es la corriente positiva, y de este lado, si ustedes pueden ver por acá, está conectado en serie, o sea, positivo, negativo, al final estas dos bobinas están conectadas a negativo. Pero acá entonces en la parte de en medio quiere decir de que aquí va a variar mi cantidad de voltaje positivo, que le va a estar llegando también hacia el contacto deslizante del tanque. Entonces, ¿qué función hace acá? Cuando aquí la resistencia aumenta, entonces por lo tanto aquí va a viajar lo que es la variación de la corriente negativa al momento de hacer contacto aquí entre mis dos bobinas. Entonces va a ser de que si hay una mayor cantidad de resistencia, entonces aquí va a disminuir mi campo magnético en esta bobina, va a aumentar en la de acá. Por lo tanto, la aguja se va a inclinar hacia el lado izquierdo cuando tengo una menor cantidad de combustible dentro del tanque. Y cuando este aumenta, va a disminuir la cantidad de resistencias, no va a haber tanta resistencia. Por lo tanto, el voltaje acá negativo va a aumentar, o sea, se va a formar un mejor campo magnético hacia la bobina que está del lado derecho, y la aguja entonces va a apuntar en esta dirección, con lo que se va a obtener un indicador de combustible. Este vendría siendo lo que es entonces el diagrama para el circuito del indicador del combustible. Yo se los voy a estar haciendo llegar a través ahí de la plataforma, por lo cual entonces aquí este es en sí el funcionamiento del indicador de combustible. Acá nos indica de que estos tipos de sensores hay de dos tipos. Hay unos que pueden ser de coeficiente positivo, los cuales van a aumentar su resistencia cuando aumenta la magnitud física medida. O sea, quiere decir de que si hay una mayor cantidad de combustible, por lo tanto va a haber una mayor cantidad de resistencia. A estos tipos de sensores se les llama de coeficiente positivo. O sea, ¿qué quiere decir? A mayor magnitud física, o en este caso que es el combustible, a mayor cantidad de combustible, va a aumentar, mayor será la resistencia, ¿sí? Va a aumentar o mayor será la resistencia. Y cuando son de coeficiente negativo, ¿qué es lo que quiere decir? Que disminuye la resistencia cuando aumenta la magnitud física. O sea, este es el contrario del otro. Que recordemos que el otro aumentaba la magnitud física y por lo tanto iba a aumentar su resistencia. En este caso va a disminuir la resistencia, pero siempre cuando la magnitud física aumente, ¿sí? En eso sí es igual al otro, ¿sí? Se copian, ya es igual, porque los dos tienen que aumentar su magnitud física, pero en el caso del coeficiente negativo va a disminuir la resistencia cuando aumente su magnitud física. O sea, quiere decir de que a mayor cantidad de combustible va a ser menor las resistencias, ¿sí? O va a disminuir su resistencia. Ese es el de coeficiente negativo. Eso sería lo que es el indicador de combustible, ¿ya? Y lo vamos a tener ahí también colocado. Luego tenemos lo que es el circuito indicador de temperatura. En este caso nosotros lo vamos a poder observar de esta forma en el tablero, y en el tablero vamos a poder ver de que este es el símbolo para indicar temperatura del motor. Hay algunos vehículos que ya no llevan este indicador, sino que simplemente cuando el agua del motor está fría aparece este mismo símbolo que les estoy acá señalando de color azul, y cuando digamos que si llegara a subir demasiada la temperatura en el motor, acá a la par no se ve, pero se encendería otro mismo símbolo pero de color rojo.
por lo cual así se nos va a hacer saber la información de la temperatura del refrigerante del motor para los vehículos que ya no lleven esta aguja colocada. Ahora bien, si todavía lleva este indicador, entonces nos va a indicar dos letras. La H, que significa hot o caliente, quiere decir que en este caso la temperatura del refrigerante del motor ya se elevó demasiado y estamos ahí como que con el riesgo de que se pueda sufrir alguna avería al motor. Y en el caso de la C, que significa cold, que vendría siendo frío, ¿ya? En este caso es el indicador donde nos da a saber que el agua del motor está fría, ¿sí? El indicador de temperatura del refrigerante en el tablero de instrumentos del motor está conectado a una resistencia eléctrica llamada termistor. Acá entonces entra a funcionar el termistor, que es el que me va a indicar la temperatura del agua del motor. ¿Y de qué está fabricado? Pues está hecha de un material semiconductor cuyo valor disminuye al aumentar la temperatura, o sea que este termistor es de coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? De que él va a disminuir la resistencia cuando aumenta la temperatura. ¿Qué quiere decir? De que si él disminuye la resistencia, deja pasar una mayor cantidad de voltaje, por lo tanto la agujita se va a disparar o se va a ir hacia el lado del H, o sea, hacia el lado de la temperatura hot o caliente, y va a variar su resistencia de acuerdo con la temperatura del refrigerante del motor. Este termistor, ¿dónde va colocado? Va colocado por donde va la salida del agua del motor hacia el radiador, casi por donde está colocado lo que es el termostato. Acá está el ejemplo del sensor y únicamente va enroscado dentro de uno de los canales por donde pasa el agua. Entonces, ¿qué tipo de sensor es este? Es un sensor de coeficiente negativo, que él va a disminuir su resistencia cuando aumente la temperatura del motor. Es el mismo principio del indicador de combustible. ¿Qué es lo que quiere decir? Este está conectado a tierra. Cuando este detecte una mayor cantidad de temperatura, él va a disminuir su resistencia, por lo cual aquí va a llegar de mejor forma la cantidad negativa, y acá la aguja se estaría disparando hacia el lado derecho, porque aquí va a aumentar esta bobina del lado derecho su campo magnético y la va a jalar para que se incline hacia la H, que vendría de este lado. Siempre acá tenemos lo que son las partes. Número 1 es la batería, el 2 es el interruptor principal, 3 es el indicador, todo este componente que tenemos acá, el 4 va a ser el inducido, el 5 van a ser las bobinas, y el 6 va a ser la aguja, y el 7 va a ser el termistor o la sonda térmica. Entonces, como les dije, este es un cilindrito nada más, de que es un semiconductor. De acuerdo a los componentes que él ya trae por dentro de fábrica, él va a poder variar o disminuir su resistencia cuando aumente la temperatura del refrigerante del motor. Luego tenemos lo que es el circuito indicador de presión de aceite. En este caso, pues este indicador va a aparecer como con una aceiterita. Ese es el símbolo para el indicador de presión de aceite. Va a informar al conductor acerca de la presión que circula o fluye en el aceite del motor, y está conectado a un sensor que varía su resistencia de acuerdo con la presión del aceite del motor. O sea, tenemos otro tipo que también pudiera llegar a ser de coeficiente positivo o negativo de acuerdo a la que se aumenta o disminuye la presión del aceite del motor. Acá nuevamente tenemos lo que es su símbolo, y siempre va a ser con todos estos sensores. Si se dan cuenta, como lo hemos venido viendo en los diagramas, van conectados a negativo, o sea, son sensores de que ellos van a variar su valor, pero de salida negativa, o sea, del valor de voltaje que viene hacia en esta dirección, donde lo estoy mostrando aquí con la mano del cursor del mouse, y va a llegar al final al indicador del tablero, siempre y cuando este sea de agujita, ¿verdad?
Entonces, de la misma manera, si varía acá su resistencia, ya sea porque fuera de coeficiente positivo o negativo, acá le va a estar llegando lo que es el valor negativo, va a estar llegando aquí a las dos bobinas, y es el mismo principio de los demás. Siempre tenemos aquí la batería, mi llave de contacto, aquí le va a estar llegando el voltaje a las bobinas que están conectadas en serie, positivo, negativo, positivo, negativo, pero acá al final este se convierte como que en positivo, y aquí va a hacer variar mi voltaje entre las dos bobinas, o sea mi campo magnético, para que este se pueda mover hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la presión que vaya a manejar este sensor que está colocado casi por donde va la bomba de aceite. Entonces acá las partes adicionales vendría siendo el contacto deslizante, que este se va a mover de acuerdo a la presión, el número 8 que va a ser la resistencia, que va a ir aumentando o disminuyendo, y el número 9 va a ser el monocontacto, o sea que aquí es donde hace contacto mi componente para que pueda dejar pasar una mayor cantidad de corriente negativa, ¿sí? Entonces de esa forma es como funciona el circuito indicador de la presión de aceite. Todos usan el mismo principio, ya que dejan pasar una mayor o menor cantidad de corriente negativa hacia mi indicador, ya que acá nosotros podemos ver de que le llega un positivo directo. El que va a variar va a ser mi corriente negativa para que la aguja se logre mover ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué mantenimiento se le debe dar a estos circuitos? Entonces, primero pues nos tendríamos que tomar todas las medidas de seguridad, ya tener cuidado de no utilizar componentes o algún tipo de joyería que vayamos a tener que pueda hacer algún contacto para poder evitar accidentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que verificar? En este caso, primero es necesario realizar una inspección general del sistema de indicadores o testigos, y el objetivo de esta inspección es eliminar fallas producidas por los componentes que activan el circuito de cada uno de ellos y que da como resultado un diagnóstico equivocado. Los componentes que se deben inspeccionar va a ser la batería, el fusible, el cableado de todos los indicadores que se explicaron anteriormente. Entonces, para proporcionar mantenimiento a los circuitos indicadores del nivel de combustible en el tanque y de la temperatura del refrigerante, que consiste en verificar el estado de los sensores respectivos, hay que hacer el siguiente procedimiento. Primero pues vamos a necesitar de un multímetro, tal y como lo vemos acá. Dice: conecte las puntas de prueba al multímetro y elija el modo de medición de resistencia, o sea, lo que tenemos que medir son los ohmios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprobar los sensores. Como dice por acá, conecte la punta de prueba de color negro a la punta de prueba de color rojo y verifique que la lectura sea 0. O sea, esto es para verificar que el multímetro se encuentre en buen estado. Si la lectura del multímetro no es así, es muy probable que exista problema con las puntas de prueba o con el multímetro. Luego, ¿qué es lo que habría que hacer? En este caso se va a comprobar lo que es el circuito de temperatura. En su mayoría todos serían así. Acá estamos tomando como ejemplo el de temperatura. Para el de temperatura habría que drenar el refrigerante o botar el refrigerante del circuito de refrigeración del motor. Luego se desconecta la alimentación del sensor de temperatura del refrigerante y posteriormente desmóntelo. O sea, prácticamente desconectamos la espiga que viene aquí conectada al sensor, se desconecta en su totalidad y desmóntelo, ¿sí? O sea, tendríamos que desenroscar este sensor, quitarlo de donde está colocado en el motor. Luego dice, prepare un recipiente para calentar agua. O sea, vamos a agarrar como que una ollita donde vamos a calentar agua. Y luego dice, sumerja un termómetro en este. Conecte la punta de prueba de color negro a la terminal del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Entonces aquí conectamos la punta de color negro a una de las espigas del sensor del refrigerante del motor. Y luego la otra punta de color rojo a la otra terminal del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Entonces,
Recordemos de que este es un sensor de coeficiente negativo, que a mayor cantidad de temperatura que él esté detectando, él va a disminuir la resistencia, ¿sí? Entonces por eso nos dice acá, conecte con las puntas de prueba ya conectadas, sumerja el sensor de temperatura del refrigerante del motor en el recipiente con agua. Anote la temperatura del agua y la resistencia del sensor según vaya aumentando la temperatura, ¿ya? Luego dice, compare las lecturas que anotó con las especificaciones del fabricante y si las lecturas que realizó coinciden con las especificaciones del fabricante. Entonces, si es así, si coinciden, el sensor de temperatura del refrigerante del motor va a funcionar adecuadamente. Si no es así, entonces va a haber que sustituir el sensor y poner uno nuevo, ¿ya? Obviamente siempre hay que comprobarlo antes de colocarlo. Entonces, para ver el funcionamiento de este caso, recordemos, este es uno de coeficiente negativo, que él va a disminuir su resistencia cuando aumenta la temperatura que él está detectando en el refrigerante del motor, ¿ya? Es así como se le haría las pruebas a los otros sensores también, ya donde van a variar ya sea la presión o va a variar la cantidad de combustible que haya dentro del tanque del motor, ya. Así es como se debe de realizar entonces lo que son los mantenimientos a mis indicadores del tablero.